En primer lugar, explicaros un poquito el tema de los entornos colaborativos. Entonces, para diferentes aplicaciones necesitamos diferentes tipos de colaboración entre el robot y la persona. Podemos tener el grado de colaboración bajo en el que el robot y la persona no interactúan en el mismo espacio, simplemente el robot está sin vallado y el operador hace de inspector, no entra dentro del área de trabajo. Otro tipo de colaboración sería una colaboración intermitente en el que el operario asiste al robot llevándole piezas o recogiendo las piezas que ha procesado, o un nivel alto de cooperación en el que tanto el robot como la persona trabajan en el mismo espacio compartiendo y haciendo tareas juntas. En este caso, para el robot que os presentamos hoy, podría hacer cualquiera de estas tres tipos de operación colaborativa. GOFA o CRB 15000, CRB de Collaborative Robot. Entonces, como puntos destacados, tendríamos que tiene mejorado el límite, podemos limitar la fuerza y la potencia, tiene un sistema avanzado para detectarlo, con lo cual en caso de colisión pues se separará el robot. Podemos llegar a una velocidad de TCP de hasta 2,2 metros por segundo en entornos, cuando haya interacción con el operario, evidentemente esa velocidad tendrá que ser menor. Tenemos un alcance de 950 milímetros y una carga útil de 5 kilos. Lo podemos mover con un guiado manual, poniéndolo en modo suave y podernos moverlo directamente con la mano a la posición que deseemos. Eh, para mejor interacción tenemos lo que le llamamos con dos botones programables, que más adelante veremos cómo se programan. Para programarlo podemos utilizar el Wizard Easy Programming, que es un método de programación muy simple, muy intuitivo a base de bloques. Tiene un nivel de protección IP54 y cumple con la certificación vigente para este tipo de robots. Entonces, ¿qué viene en la caja? Entonces nos va a venir dos bultos. Uno es la parte del manipulador y la parte del controlador. Los tornillos y la documentación. Con documentación también viene este manual donde se indican los pasos básicos para ponerlo en marcha sin tener necesidad de tener conocimientos previos. Manipular entre dos personas. A diferencia de otros robots de ABB, lleva un único cable entre el controlador y el manipulador. Tendríamos que conectar la alimentación, son controladores Omnicore, que nos permite mm, eh, interactuar con el robot, interactuar con el robot a través de la pantalla. Es una pantalla multitouch de 8 pulgadas, IP54, con unos botones programables, un joystick que podemos utilizar o no, y la palanca de habilitación para moverlo en manual, y un puerto USB para poder guardar y salvar los programas. Y después, como facilidad de uso, tenemos el Alarm Site Interface, o ASI que le llamamos, esos dos botones configurables y la luz de estado. El guiado manual, es decir, que podremos mover el robot cogiéndolo por cualquier parte y llevarlo a la posición que deseemos. El Wizard, que es la manera de programarlo de manera fácil o intuitiva.
que también está disponible en otros robots colaborativos. Y está la novedad, la configuración de seguridad, que también podemos hacer directamente desde la pantalla, en el cual podemos definir las áreas seguras y podemos definir las limitaciones tanto de esfuerzo como de velocidad que deberán tener cada una de las áreas en que interactuará con el operario. Empezamos con el ARMSite Interface. Desde la pantalla seleccionamos el botón correspondiente y nos dará acceso a la configuración principalmente de los botones. El ASI también tiene la luz de estado, que en función del color en que se muestra, en este caso lo tenemos en blanco en standby. Si tuviéramos en rojo sería un paro, una emergencia. En amarillo la función de guiado manual, o en verde que está en ciclo. Y los dos botones que nos permiten ejecutar acciones. Por defecto tenemos un botón que le llamamos Up, que está redondeado hacia arriba, y un botón Down, que está redondeado hacia abajo, para que de forma táctil sepamos cuál es cuál. El botón Up nos activa el guiado manual para poder mover el robot a la posición deseada, y con el botón Down guardaríamos un punto. Si queremos, después ya veremos cómo configurarlo. En la pantalla nos sale este interface, donde seleccionando el botón que queramos configurar, pues podemos seleccionar o la función por defecto o una customizada, es decir, una rutina que tengamos ya preparada, que se tiene que llamar con el prefijo ASI _ podremos seleccionar esa rutina, y cuando pulsemos el botón se ejecutará esa rutina. El robot evidentemente tiene que estar en automático y con los motores on. Después tenemos el SafeMove Configurator. Desde la unidad de programación, igualmente, nos permite configurar de manera accesible las funciones de seguridad, y está destinado pues, a usuarios que tengan conocimientos de la seguridad de máquinas y que puedan validar que los datos introducidos son correctos según la norma, pero sin necesidad de tener conocimientos en el entorno de programación. Y para poder configurar la parte del SafeMove, necesitamos acceder con un usuario de seguridad. No todo el mundo va a poder acceder ahí, porque al final estamos configurando una parte para que el robot sea seguro. Entonces, a través de ahí podremos configurar las funciones básicas. Si queremos funciones avanzadas, ya lo tendremos que hacer desde el software de programación de robots de Robot Studio, que os podéis descargar desde la web. En el configurador del SafeMove, en primer lugar, entrando con el usuario de seguridad, tendremos que habilitar el modo de edición, que es el botoncito este azul que veis en la pantalla, y eso ya nos permitirá poder editar los parámetros. La primera vez que se arranca, que no tiene una configuración cargada, nos permite cargar una plantilla con ya una configuración base. Allí tenemos varios puntos donde podemos definir el volumen que ocupa el brazo del robot, tanto del codo como de la muñeca, para que no se salga del área que tengamos prevista, el volumen que tiene la pinza. Y después podemos definir diferentes zonas, hasta 16 zonas, en el cual podemos darle diferentes funciones de seguridad. Y unos parámetros globales que servirán pues, para hacer el control periódico de frenos, o habilitar la función del standstill, o supervisar de que el robot no se mueve en una posición concreta. Una vez entramos en la definición de una zona, vemos los diferentes parámetros que tiene. En primer lugar, nos permite definir la altura que va a tener ese volumen que queremos supervisar, los vértices, que podemos poner de 1 hasta 24 vértices para definir la zona que queramos, es decir, tiene que ser un cuadrado, puede ser una forma irregular. Tenemos hasta 24 vértices que podríamos ir añadiendo y poniéndole las cotas. Y después ya tenemos, en este caso ya nos salen diferentes supervisiones. El TPO es Tool Position, el siguiente TSS Tool Speed y Tool Force Supervision. Entonces, con el botón de abajo en el Add podemos añadir esas funciones. Y la diferencia respecto al SafeMove Pro, que los que ya nos conocen
y hayan utilizado es que tenemos esta parte del Human Contact Supervision que pulsando en el botoncito que marco en rojo entramos en un menú donde nos permite configurar el tipo de contacto que puede tener el operario en esa zona. Y tenemos dos tipos de contacto. Uno que sería el contacto transitorio, es decir, que el robot puede ser que nos dé un golpe y nos aparte, o un contacto que puede producir atrapamiento. Que puede ser pues, cuando el robot está insertando alguna pieza, que tengamos el brazo o la mano que nos pueda atrapar contra el utillaje o contra la pieza. En función de qué tipo de contacto tengamos, pues seleccionaremos una u otra. Evidentemente, el contacto cuasistático, este de atrapamiento, va a ser mucho más restrictivo, tanto en velocidad como en fuerza, en que el robot va a, a saltar por supervisión. La siguiente parte es definir la masa que se está moviendo. Por defecto ya nos da unos valores y después en herramienta le podemos definir la herramienta que tenemos definida en Rapid, incluso la carga que tiene o entrar los datos manualmente. Después nos muestra que eso está extraído de la norma en función de en qué partes del cuerpo puede haber el contacto, pues qué fuerza máxima puede tener, se tiene que poner la supervisión de fuerza. Nosotros seleccionaríamos cuáles serían las partes que podían sufrir ese contacto y en función de eso nos da abajo unos valores nos da abajo unos valores de tanto de velocidad máxima como de esfuerzo máximo. Y al final tenemos un resumen. Una vez le damos a aplicar, eso lo que nos hace es que nos pone para esas supervisiones, para el Tool Speed Supervision y para el Tool for Supervision, pues nos aplica ya los valores máximos que le podemos aplicar. Esos valores evidentemente los podemos reducir si queremos limitar todavía más esa supervisión. Ahora os muestro un vídeo. Mostramos en el interface de los botones programables del ASI que seleccionamos una rutina que tenemos ya preestablecida, aplicamos la parametrización para ese botón, nos aseguramos de que el robot está en automático y con motores on, y una vez hecho eso, ya podemos ir al robot, pulsar el botón, se pone en modo verde de ejecución y el robot ejecuta la rutina que le hayamos programado. Mientras el operario puede estar haciendo otras cosas. En caso de colisión, el robot se para. Entramos ya en el tema de la programación. Para la gente que no ha utilizado nunca un robot, un lenguaje de programación es una cosa complicada. Entonces, para hacerlo más sencillo, tenemos esta aplicación que le llamamos Wizard, que el objetivo es proporcionar una manera fácil e intuitiva de programar el robot sin necesidad de saber el lenguaje de programación propio de ABB, que es el Rapid. Y estaría destinado pues eso, a usuarios finales de robots, clientes que usarán por primera vez un robot, personas que quieran iniciarse rápidamente en la programación, hacer una pequeña aplicación. Se accede a través del icono en la pantalla de la Flex Pendant y en este tipo de robots ya viene preinstalado de fábrica, pero si no también lo podéis encontrar como un add-in en la pestaña complementos de Robot Studio y añadirlo a la carga del robot. Y esto viene incluido con el robot, no tiene ningún coste adicional. El método de programación está basado en Blocky. Blocky es un editor de programación visual que es una librería de código abierto proporcionada por Google. Cada bloque representa una instrucción de Rapid y cada uno de los campos de ese bloque corresponden a los parámetros de esa instrucción.
el usuario desde el menú de la izquierda deberá abrir las diferentes categorías, arrastrar el bloque deseado y parametrizarlo con las opciones que quiera. Una vez terminado y hecho el programa, se pulsa en Apply y eso lo que hace es convertir ese programa de bloques a el lenguaje Rapid, que se descarga en el controlador y ya estará listo para arrancar. Simplemente se tendrá que subir motores en automático, subir motores y arrancar para que se ejecute paso a paso el programa. Los bloques que vienen por defecto son bloques básicos, son muy sencillos. Para una aplicación en concreto, quizá no, seguro necesitamos crear algunos bloques que nos permitan, pues, por ejemplo, abrir y cerrar una pinza, interactuar con algún elemento adicional, enviar señales. Pues mediante el Wizard Skill Creator, que es un software que podéis bajar de la página de desarrolladores, podéis crear para usuarios, esto sería destinado a usuarios avanzados, podría crear un entorno para que un usuario no experimentado pueda crear sus propios programas. Por ejemplo, una ingeniería podría crear unos bloques específicos para la pinza que le montan en ese robot, para el entorno, el ecosistema que hay alrededor, es decir, pues si tiene un alimentador de piezas o tiene una comunicación con una máquina, etcétera, etcétera, pues ese integrador ese usuario experimentado puede crear una serie de rutinas, una serie de instrucciones que después los puede convertir en bloques que el usuario no experimentado podrá arrastrar y de forma sencilla poder crear sus propios programas. Esos bloques se juntan en categorías y esas categorías después se exportan al controlador. Como hemos visto en el menú de la izquierda, hay las diferentes categorías y debajo del Skill Creator van a aparecer las categorías que hayamos creado específicas con las instrucciones específicas que haya para la aplicación esa en concreto. Ahora os paso otro vídeo en el que vamos a programar. En primer lugar, pulsamos el botón del guiado manual, se pone en amarillo y el robot ya queda suave para poderlo mover a la posición que queramos. Pulsamos el botón de guardar punto, que hemos dicho que era la programación por defecto. Vamos guardando puntos. Cada vez que apretamos el botón se va creando una línea en el programa del Wizard. Vamos creando los puntos de entrada, de cogida, de aproximación. Lo ubicamos a la posición donde queremos, moviendo el robot con las manos a la posición que queramos. Ahora no estamos haciendo nada de interacción de abrir y cerrar pinza, eso lo veremos un poco más tarde. Cogemos los puntos, que es la manera más sencilla. Después los podremos editar si no nos gustan. Y una vez ya hemos cogido todos los puntos, volvemos a pulsar para quitar el modo guiado manual y queda la luz en blanco. Estos son los puntos que nos ha ido creando y en el Wizard pues tenemos los diferentes bloques que podemos seleccionar y por ejemplo, podemos poner que esta operación la repita varias veces. Cogemos nuestras líneas de programa y las metemos dentro del bloque. Después en el Skill Creator podemos ir a las librerías de la pinza. Podemos, por ejemplo, coger esta que es cerrar pinza. Podríamos editar en la abertura, pero ya lo dejamos preparado para esta aplicación. Y después el de abrir pinza. Una vez luego tenemos esto, podemos definir cuántas veces queremos que lo repita o si queremos hacer que funcione a través de una señal externa. Podemos ir seleccionando los bloques y ir seleccionando los parámetros que queramos para hacer nuestro programa. Una vez tenemos eso, en automático subimos motores, aplicamos el programa, eso nos genera el código Rapid y ya podemos pulsar el botón Play, que veremos la flechita que va
avanzando a medida que se van ejecutando las líneas de programa. Lo podemos hacer, verificamos que estamos en automático con motores on y ya podemos pulsar el play. El robot hace las rutinas que hemos cogido con abrir y cerrar pinza que le hemos añadido, cerrar pinza y abrir pinza que le hemos añadido a posteriori. Y con eso ya hemos hecho nuestro primer programa. Entramos un poquito en las especificaciones. Pues más o menos ya lo hemos visto. Es el GOFA o CRB 15000. Tenemos una interfaz de usuario con dos botones programables, con una luz de estado que nos indica el estado en que está el robot, una velocidad máxima de 2,2 metros por segundo, un alcance de 950 milímetros, sensor de par integrado en cada uno de los ejes para la supervisión en caso de contacto con un operario, y es un robot que tiene una base reducida y pesa 27 kilos. La brida, para poderle conectar, acoplar cualquier herramienta, es una brida estándar, la ISO 9409-1, que muchos fabricantes de pinzas ya lo tienen como estándar, con lo cual no hay que hacer ningún adaptador, simplemente montar la pinza directamente en el brazo del robot, en el eje terminal. Para interactuar con esa herramienta que hayamos montado en el robot, tenemos dos conectores de métrico 8, uno de 3 pines y otro de 4, en el cual vamos a dar alimentación para 24 voltios y 4 señales, o lo podemos utilizar para subir un bus, un Ethernet, para el tipo de comunicación que necesite la herramienta que hayamos colocado. Hay algunos fabricantes que ya proporcionan el kit adaptado para este tipo de robot. Como aplicaciones podemos ver otro vídeo en que un operario pues alimenta la máquina herramienta y interactúa con la máquina y con el robot, pues trayendo y recogiendo las piezas que va fabricando. Después también os quería enseñar una web que es el creador de aplicaciones de robot colaborativo. Esta sería la entrada a la web, en la que podemos crear un ejemplo de aplicación en línea. Nos preguntaría pues, de qué tipo de industria somos. Por ejemplo, como hemos visto ese de mecanizado, pues fabricación de piezas metálicas. ¿Qué queremos hacer? Pues carga y descarga en máquina. En este caso nos propone el GOFA como un robot para hacer este tipo de aplicaciones. Podríamos seleccionar otro tipo de aplicaciones, montaje si lo queremos montado en mesa, en la pared o en techo. ¿Qué tipo de herramienta queremos? Si una herramienta de vacío o una herramienta servo. ¿Qué tipo de alimentación? Si una alimentación que viene fija o por una cámara o una bandeja, por ejemplo, vamos a poner una bandeja como en el vídeo. Y una salida, pues también lo mismo, una posición fija o una bandeja. Pues seleccionamos una bandeja. Y ya con esto nos podemos crear ya una pequeña simulación de lo que podría ser nuestra aplicación. Y hacernos una idea pues, de lo que puede ser. Y así también veis un poco pues, qué tipo de aplicaciones puede hacer y qué tipo de robots os irían bien para vuestras necesidades dentro de la industria. La dirección es esta de aquí, Application Builder, Robotics ABB, y en castellano pues con el ESHO. Y después, para esos que tenéis miedo de meteros en la robótica, no lo habéis hecho nunca, no sé si esto es para mí,
Pues hay creados unos videotutoriales gratuitos en nuestra página web. Os dejo un QR para que podáis entrar directamente ahí, os registráis y tendréis acceso directamente a diferentes tutoriales de robots colaborativos. Entraríamos en esta web, podríamos seleccionar aquí, acceder al tutorial, os entraréis en una ventana de registro y entraréis aquí, que es el tutorial, y podréis ir haciendo pues los diferentes pasos que os irá explicando pues diferentes detalles del robot, sus características, la preparación, cómo se desempaqueta, qué componentes, etcétera, etcétera. Y tenéis ya una visión más detallada de cada uno de los puntos. ¿Vale? Podemos ir directamente a uno de los puntos, ver el guiado manual, cómo funciona, con vídeos explicativos, para que os sea muy fácil entrar en este tipo de robots e iniciaros en el mundo de la robótica. Y por mi parte, eso es todo. Entonces, ahora ya, si tenéis preguntas, estoy aquí listo para responderlas. Muchas gracias, Guillem. Muy interesante. Y de hecho sí que tenemos una pregunta ya. La primera pregunta es, ¿qué buses de campo están disponibles ya en el robot? Los buses de campo disponibles en los controladores Omnicore a día de hoy es Profinet, tanto la parte controller como parte device. Tenemos ProfiSafe, en este caso de momento solo device. Tenemos Ethernet IP, tanto el escáner como adapter. Y después podemos seleccionar DeviceNet Maestro Esclavo. Y próximamente vamos a tener también los Fielbus Adapters, que son esclavos para Ethernet IP, para Profinet, para DeviceNet y para Profibus también. Perfecto. La siguiente pregunta que tenemos, ¿qué se necesita saber para programar una tarea sencilla? A ver, principalmente lo que se necesita para programar una tarea sencilla es tener claro qué queremos que haga el robot. Es decir, primero ver qué movimientos tendría que hacer, con qué tendríamos que coger el qué, si tenemos que coger una pieza y llevarla a algún sitio, si necesitamos una herramienta. Después, el tema de la programación, como hemos visto con el Wizard, simplemente es arrastrar bloques o ir pulsando con el botón, llevando el robot al sitio, pulsar el botón para que nos cree una posición, ir creando los diferentes puntos, tener en cuenta pues la aproximación al punto, ir a coger la pieza, la salida, un poco tener claros esos pasos y con qué lo voy a coger, de dónde voy a coger, dónde voy a dejar y con eso ya está. A nivel de programar el robot, ya lo habéis visto, lo movemos a la posición que queramos y vamos grabando puntos con el Wizard y ya con eso ya grabamos un programa. Ese programa puedes tener varios programas guardados y seleccionarlo en función de si hoy produces una pieza y mañana otra, pues seleccionar el programa deseado. Gracias, Guillem. Otra pregunta que tenemos. ¿Se puede simular y programar este robot desde Robot Studio? Se puede simular y programar el robot desde Robot Studio igual que se programa en el resto de robots. La versión definitiva para de RobotWare, del software del robot para este robot todavía no ha salido, porque aún no han salido unidades ya a clientes. Estas son las primerísimas unidades que va a salir en breve, pero sí que con la última versión de RobotWare, la 7.2, podéis crear el sistema en Robot Studio. Tendréis que crear primero el sistema y después añadirlo a la estación y podéis programarlo igual que cualquier otro robot. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Es posible crear aplicaciones para la pantalla? Perdón.
Un segundo, es que vamos Sí, recibiendo las preguntas. ¿Es posible crear aplicaciones para pantalla como se hacía con el FlexPen Interface en los robots? de RoboWare De 6, robots, sí, sí. exacto. Sí, pero es un poco diferente. Es decir, con Omnicore, no solo con este robot, sino con todos los de la gama con controladores Omnicore, ya no tenemos disponible lo que era antes el Screen Maker. Ahora se hace a través de lo que le llamamos los Robot Web Services, que son una manera de acceder a los datos del robot, ya sea de datos de numéricos, texto, en señales, etcétera, etcétera. Podemos acceder directamente a través de esos Robot Web Services. Podéis descargaros el API desde la web de desarrolladores de ABB, el Developer Center. Y después también tenemos un SDK específico para crear apps de Omnicore, en el cual podremos crear nuestras apps y que nos aparezcan en la unidad de programación y podemos interactuar con la aplicación, ya sea, pues, por ejemplo, algunos fabricantes ya tienen una app para poder acceder al- al- para poder abrir y cerrar la pinza, para interactuar con la aplicación. Entonces, para Omnicore tenéis el Omnicore App SDK, es el API para poder desarrollar esas web apps que le llamamos, que se pueden cargar no solo en la unidad de programación del robot, sino que lo podemos cargar en cualquier plataforma, ya sea un móvil, ya sea una tablet, ya sea un PC, y poder interactuar directamente desde diferentes elementos sobre el robot. Gracias, Guillem. Siguiente pregunta. ¿El robot incluye por defecto el entorno de programación? En mi caso no es una tarea repetitiva y otro software me indicará en tiempo real la posición y acción deseada. A ver, que aquí hay dos cosas. Pregunta, sí. Sí, repíteme la primera. Es que no la veo yo aquí. Primera pregunta. ¿El robot incluye por defecto el entorno de programación? El robot incluye por defecto el entorno de programación, tanto el Wizard como el ASI, el ARM-Site Interface, como el SameMove Collaborative, el entorno de programación desde la unidad de programación. Lo puedes utilizar o lo puedes hacer como se ha hecho toda la vida desde Robot Studio. No es obligatorio utilizarlo. Perfecto. La siguiente Siguiente parte. pregunta. En mi caso no es una tarea repetitiva y otro software me indicará en tiempo real la posición y acción deseada. A ver, con el Robo Web Services podemos leer directamente el estado de cada uno de los ejes y poderlo monitorizar desde un software externo. Pero en ese caso sí, se podría. Perfecto. Vamos teniendo bastantes preguntas. Me gusta que, que los participantes pregunten. La siguiente, ¿la programación sin Wizard es la estándar que conocemos de Rapid? ¿Están las mismas funciones, instrucciones que en un robot estándar? Exacto. El wizard es simplemente una capa por encima para, de una forma fácil, con esos bloques, crear un programa de Rapid. Si queremos, podemos prescindir de wizard para usuarios avanzados y programar en Rapid como cualquier otro robot de ABB. En el fondo, lo que se está ejecutando es una rutina de Rapid y unos módulos de Rapid. Si no queremos el wizard, incluso lo podemos desinstalar si no lo queremos. El wizard está pensado pues para esos usuarios noveles que quieren introducirse en la robótica y que les sea de una forma sencilla sin tener que aprenderse esas instrucciones, entre comillas, raras que sirven para mover el robot. Genial. Siguiente pregunta. ¿Se puede programar en Rapid directamente para usuarios avanzados? Lo mismo, exacto. Puedes programar directamente en Rapid, ya sea desde la unidad de programación, el icono de code, de código, y si no directamente en Robot Studio, que para los usuarios avanzados es lo más sencillo y práctico. Muchas preguntas sobre programación, ¿eh? La siguiente es más específica. ¿Tenemos sensores de par en los ejes? ¿Cuál sería Hay, la fuerza mínima que puedo controlar? Dos preguntas. la fuerza mínima te la tendría que verificar. Ahora no te sabría decir.
Las pruebas que hemos hecho para atrapamiento nos pone 20 newtons, si le ponemos 20 newtons podemos bajar un poquito la supervisión. Ejes de par tenemos, sensores de par tenemos en cada uno de los ejes, con lo cual eso hace que podamos controlar mejor. Si acaso, planteanos esta pregunta a soporte.robots@es.abb.com, ahí en el correo que tenéis, y te buscamos la respuesta exacta. Exacto, todas las preguntas que no vamos a poder contestar, aquí tenéis el correo y nos podéis enviar las preguntas, cualquier comentario y os las contestaremos. Siguiente, si queremos utilizar como equipo de palpado sobre una pieza, ¿qué sensibilidad tiene el robot en el tool NGZ y X, Y? A ver, lo mismo que antes, no te sabría decir, pero los sensores de par, en principio, al menos en esta parte inicial de lanzamiento, están pensados para supervisión de movimiento en caso de atrapamientos o de contacto con el operario. A priori, al menos a día de hoy, no están pensados para que nos sirvan para medir presiones o palpar piezas. Siguiente, ¿hay equipos con protecciones superiores a IP54? A día de hoy, la protección del robot es IP54. De momento no hay más protección. Puede ser que en un futuro saquen alguna versión con una protección más elevada. Pero a día de hoy, el que hay es IP54, única y exclusivamente. ¿Tiene opción de multitarea? De momento, bueno, multitarea, es decir, que podamos poner una tarea en que gestione ciertos elementos de la instalación, luces, botoneras, etcétera. Exacto, es una opción como en los robots habituales. Otro tema es el multimove, que a día de hoy todavía en los controladores Omnicore, no solo en este robot, sino en todos los controladores Omnicore, todavía no está disponible. Perfecto, gracias, Guillem. Tenemos 2 minutos más, tiempo para contestar un par de preguntas más. El robot incluye por defecto, ay, perdón, ¿cómo se gestiona la seguridad de la herramienta? ¿Cómo se realiza el vacío en la herramienta correspondiente? A ver, la seguridad de la herramienta lo que hacemos es definir un volumen. Ese volumen lo estamos supervisando de que no salga de una área en concreto para que no salga fuera de la zona de trabajo. Y después con los sensores de fuerza, en caso de contacto, ya sea contacto transitorio o contacto de atrapamiento, a lo que va a hacer es parar el robot. Entonces, no sé exactamente lo del vacío. Si es una herramienta de vacío, activaremos el vacío o no vacío. A nivel de la seguridad, pues como cualquier otro robot, no es una cosa específica de este en concreto. El robot en sí solo no lleva aire, es decir, nuevamente para aplicaciones colaborativas, a no ser que sea vacío, pinzas neumáticas no se utilizan. Se utilizan todo tema pinza eléctrica y el único conexionado que hay es eléctrico. Siempre se puede añadir alguna cosa externa sujeta por el brazo, aunque este robot sea un cable sí, pero no le podemos montar cargas encima del robot. Solo en la parte de la herramienta. Siguiente. ¿El controlador dispone de I/O de propósito general? El controlador puede venir con una tarjeta de entradas-salidas de 16 entradas, 16 salidas, que vendría integrada dentro del controlador, o las podemos poner fuera y después con los buses de campo. Es decir, las tarjetas de ABB no necesitas ningún bus de campo, la puedes tener esa interna de 16 entradas, 16 salidas, o tener tarjetas externas, ya sean la base que es de 16 entradas, 16 salidas, podemos ir ampliando con más tarjetas de 16 entradas, 16 salidas, entradas y salidas analógicas o entradas y salidas de relé. Esas no necesitas ningún bus adicional, simplemente se conectan al robot y ya te sale un menú de autoconfiguración como pasaba con RoboWare 6.
Si quieres otro tipo de tarjetas de entradas-salidas, pues con los buses de campo disponibles puedes poner en Profinet o en Ethernet IP la que creas conveniente para tu aplicación. Gracias, Guillem. Estamos ya terminando. Nos queda tiempo para contestar una última pregunta. La pregunta es, ¿qué categoría PLD de seguridad tiene para cumplir la normativa ISO 15066? Este robot cumple el Performance Level D categoría 3. Tiene doble canal de seguridad para emergencias, para el Automatic Stop y cumple eso en PLD categoría 3. Perfecto, Guillem. Muchísimas gracias a Guillem por la presentación y sobre todo a los asistentes por todas las preguntas que han lanzado. La verdad es que uno de los webinars donde hemos tenido mayor número de preguntas y como hemos dicho, si ha quedado alguna pregunta sin responder por falta de tiempo o surgen dudas y preguntas adicionales, aquí tenéis el correo soporte.robots@es.ad.com y os podéis enviar un correo Nos y hacéis llegar las consultas y las contestamos. exacto. Y como he dicho al principio, la sesión ha sido grabada y os enviaremos un correo la semana que viene con la grabación. Y nada, muchas gracias a todos. Seguiremos haciendo webinars, así que estad al tanto en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Y os deseo a todos un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.